En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Celebramos esta Eucaristía por la salud y el bienestar de Ángela López, Hernán y Honorio Mendoza, y por el eterno descanso de María Flores, Lucía Rentería, Salvador Torres, por las ánimas del Santo Purgatorio. Para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios y practica el bien, y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra
cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salva. Aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Como a los primeros discípulos, también a nosotros el Señor nos explica las Escrituras. Para la gente que no tiene fe, la iglesia, el reino de Dios, son cosas que tal vez ni tienen sentido. Muchas veces se describe o se tiene un concepto del reino de Dios como algo inalcanzable o una ilusión. A veces también como algo pasado ya de moda. Otros piensan que fue una desilusión, pero para la iglesia es todo lo contrario. La iglesia se refleja en ese reino, se ve como parte de ese reino de Dios. Y ese reino de Dios no depende de mi esfuerzo, no depende de mi actuación solamente,
Ciertamente cada uno, al ser parte del reino, va llevando, como dice el Antiguo Testamento, esa semilla entre alegrías y lágrimas, sabiendo que un día vendrán otros y recogerán el fruto de ese reino, porque en realidad el dueño es el Señor y Él sabe a quién convocará en cada momento. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, es decir, dar un testimonio ahora en nuestra historia para que otros crean en el Dios de la vida. ¿Cómo podemos compararlo? Dice el Señor. Se compara a esta semilla que un hombre planta en la tierra, pero no hace más que eso. Es decir, el que nazca, que crezca durante las noches o los días, es parte de la vida y la vida es un misterio, siempre es un misterio. Pero el hombre prepara un instrumento para la cosecha. Eso se llama fe. El que siembra tiene fe que va a haber cosecha. Y la hay. Y esa fe se fortalece por el milagro de la vida que experimenta el que siembra. La comunidad entonces, en su oración, ha de pedir siempre al Señor que le aumente esa fe, que le dé fortaleza para no caer en la tentación de abandonar esa fe, que le dé a cada uno de nosotros ese don de la paciencia en el Señor, porque el reino va a continuar, con o sin nosotros, pero es mejor con nosotros. El Señor lo dice a sus discípulos. Cuando muchos comenzaron a ver ese reino como un engaño o algo que pasó, como, bueno, vino Jesús, hizo cosas bonitas, pero ya está exigiendo algo más. Entonces se fueron todos. Jesús dice, ¿y ustedes también quieren dejarme? Y la respuesta del discípulo de ayer y hoy es la misma. ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes estas palabras de vida eterna? Entonces, el discípulo toma conciencia de quién es. Los que se ilusionan con el reino. Y a veces lo hacen de manera consciente, porque no siendo parte de él, quieren hacerle daño, predican un reino de los cielos de manera triunfalista. Es decir, creen que ya no hay más que esperar ni por qué luchar. El reino está aquí y cada persona debe de integrarse de manera eufórica y vivir en esa ilusión, lejos de la realidad muchas veces. Mientras que el discípulo real
nosotros la iglesia. Tenemos los pies sobre la tierra. Y vemos nuestro mundo familiar, nuestro mundo parroquial, nuestro mundo en la ciudad, en el país, en el universo, y nos damos cuenta que la iglesia no es el reino total. La iglesia es parte de ese reino. Y que el reino de Dios no ha llegado a toda criatura, a todo hombre, a todo corazón. Hay muchos a nuestro alrededor que se han decepcionado, que se han enojado, que se han ido, que han renunciado, y otros no saben nada de Dios. Nunca escucharon de su existencia. No saben que Dios les ama. ¿Qué es la iglesia entonces? ¿Qué es el reino de Dios entonces? Es como una semilla de mostaza, es decir, es pequeño. Nosotros, en los Estados Unidos, todos los cristianos somos como el 20 o 25% de la población. Y dentro de ese mundo cristiano, la Iglesia Católica es todavía menos que el 20%. O sea, hay un gran trabajo por realizar. Hay que continuar viviendo y profesando la fe. Hay que seguir dando testimonio de el amor de Dios con nuestras vidas. Somos pequeños, pero somos la luz para ese mundo que va en tinieblas. Somos bien pequeños como iglesia y como reino de Dios, pero somos la sal para esa tierra. Somos los que le da sentido a la vida, la conciencia de este mundo. Tarde o temprano, el mundo necesita de Dios, y entonces estaremos ahí para darle una mano solidaria al que sufre, al que es pobre en la fe o en el espíritu, al que está en el error. Somos como Cristo, pequeños Cristos que han de ser modelo de conversión y de obediencia para los demás. Y lo hemos visto con Cristo. En el último momento hay uno de estos que describe el Evangelio, porque la semilla de mostaza que crece es la iglesia y se hace un árbol. Y hay alguien que al final dice: recen por mí. Y aunque no perseveren diariamente, aunque no están cada 15 días, cada 10 días, cada 8 días, cada mes con nosotros, van a necesitar de la iglesia y de Dios. Y al final te dicen: pide por mí. Lo dice el que está en la cruz: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué hizo toda su vida? ¿Ir como discípulo? No, todo lo contrario. Pero en ese momento necesitó del árbol de la vida. La semilla de mostaza es Cristo. Y esta ave, como él lo describe, los pájaros del cielo hacen su nido ahí. ¿Cómo nos comportamos nosotros ante eso? Con agradecimiento. La iglesia, el reino de Dios, no está lleno de
celosos, como este celo insano, yo llegué primero, yo tengo privilegios. No, el que viene es bienvenido. Estamos esperándolo, que venga y haga el nido de la fe en el árbol de la vida, que es la iglesia, que es Cristo. Estamos haciendo una fiesta en nuestro corazón cuando uno se une al grupo de los que siguen al Señor. Hay una fiesta en el cielo, dice Jesús. Entonces el discípulo entiende este evangelio y lo asimila con la alegría de los que siguen al Señor en la iglesia, perseverando en la fe, viviendo la alegría del reino. Vamos a rezar por toda esa iglesia en esta mañana, especialmente por el Papa Francisco, por nuestro obispo Daniel. Roguemos al Señor para que los que nos gobiernan procuren siempre hacerlo con justicia, con dignidad, con entrega generosa para el pueblo, y que procuren siempre la libertad de expresión y de culto. Roguemos al Señor por nuestras intenciones, para que Dios nos bendiga a todos en esta hora especial. Roguemos al Señor por nuestros hermanos en los hospitales, los médicos, las enfermeras y todos los que están luchando contra la epidemia del coronavirus y otras enfermedades. Roguemos al Señor por nuestros hermanos difuntos, para que Dios les perdone todas sus culpas. Roguemos al Señor. Te damos gracias, Padre, porque escuchas nuestras oraciones, estas que te hemos presentado en nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra. Hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente tus hijos María Flores, Lucía Rentería, Salvador Torres. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos terminado nuestra celebración eucarística. Podemos ir en paz.